Este es el programa radial 959, Hechos 6, y es para el domingo 16 de mayo del 2026. La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. Amados hermanos y amigos, reciban un saludo muy especial, lleno de amor, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Les saluda con profundo afecto su servidor y elevamos oración constante para sus vidas, sus familias y su perseverancia en la fe. Para nosotros es un privilegio caminar junto a ustedes en este hermoso propósito de estudiar la Biblia, escudriñando las Escrituras con reverencia, con fidelidad al texto y con corazones dispuestos a ser transformados por el poder de Dios. Vivimos días muy importantes para nuestra nación. Colombia atraviesa tiempos de expectativa y decisiones trascendentales en medio de un ambiente electoral que despierta inquietudes, opiniones y emociones diversas. Pero como pueblo del Señor, queremos recordar con humildad y esperanza que nuestro Dios continúa reinando soberanamente sobre todas las cosas. La Escritura nos enseña que el corazón del Rey está en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Proverbios 21:1. Ningún acontecimiento escapa a su control perfecto y ninguna autoridad existe fuera de su providencia sabia y poderosa. Que Dios tenga misericordia de Colombia y nos permita seguir viviendo, anunciando y defendiendo el Evangelio de Jesucristo con libertad, fidelidad y paz. Nuestro anhelo no es político ni partidista, es profundamente cristiano. Ver a nuestro país necesitado volverse al Señor y ver a la Iglesia permanecer firme, santa y fiel en medio de cualquier circunstancia. Hoy continuamos nuestro estudio en el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Un pasaje que nos confronta, nos purifica y nos recuerda que la Iglesia del Señor es llamada a vivir en santidad, en temor reverente y en una comunión sincera. Si este estudio ha sido de bendición para su vida, compártalo. Puede ser el instrumento que Dios use para traer luz, consuelo, esperanza y salvación a otros. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios santo, eterno, soberano y todopoderoso. Santificado sea tu nombre. Eres digno de todo honor y toda gloria. Y por favor, Señor, santifica tu santo nombre también en nosotros y por medio de nosotros. Purifica nuestro corazón, renueva nuestra mente y enséñanos a vivir conforme a tu perfecta voluntad, la cual, según tus escrituras, y en verdad, es buena, agradable y perfecta. Señor, te damos gracias por tu cuidado fiel y por tu providencia constante sobre nuestras vidas, nuestras familias,
tu iglesia y nuestra nación, todos los creyentes verdaderos en ti que hay en Colombia. Reconocemos con humildad que tú gobiernas sobre todas las cosas con perfecta sabiduría y absoluta autoridad. Nada escapa a tu voluntad, porque tú eres el Rey de las naciones, y el corazón del Rey está en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Hoy queremos poner delante de ti a nuestra querida Colombia. Señor, ten misericordia de este país. En medio de los tiempos de expectativa, decisiones e incertidumbre que vivimos como nación, ayúdanos a no ser dominados por el temor, la división o la desesperanza, sino a descansar en tu soberanía, en tu bondad y en tu fidelidad inmutable. Te rogamos por quienes ejercen autoridad y responsabilidad pública. Concédeles sabiduría, prudencia, justicia y sobre todo temor de ti, temor de Dios. Permite, Señor, que podamos vivir quieta y reposadamente, con libertad para anunciar el Evangelio, para congregarnos, para servirte y vivir nuestra fe con integridad y paz. Pero sobre todo, Padre bueno, te suplicamos que tu Evangelio avance con poder en Colombia, que muchos escuchen tu palabra, sean convencidos de pecado, se arrepientan, crean en el Señor Jesucristo y sean transformados por la gracia salvadora del Evangelio. Porque solo Cristo es nuestra verdadera esperanza, y solo tu verdad puede traer vida, reconciliación y paz duradera a los hombres y a las naciones. Enséñanos eso. Y ahora, Señor, al abrir tu santa palabra, confesamos cuánto te necesitamos y cuán imposibilitados somos. Dependemos enteramente de tu Santo Espíritu. Ilumina nuestro entendimiento, inclina nuestro corazón a la verdad y quita de nosotros toda distracción, indiferencia y dureza espiritual. Asiste, Señor, tanto a este tu siervo que expone tu palabra, como a quienes la escuchan, a mi esposa que la lee con sentido, con amor, con dedicación, con atención, con reverencia. Danos humildad, danos más y más reverencia y un espíritu enseñable, que tu palabra viva y eficaz, como dice tu palabra, más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que esa palabra, Señor, encuentre buena tierra en nosotros y produzca fruto abundante para la gloria de tu nombre. Haz que, al contemplar tu verdad, podamos ver con mayor claridad la gloria de Cristo, amarle más profundamente y seguirle con fidelidad en medio de los días que vivimos. Recibe nuestra adoración. Dirige este tiempo y glorifica el nombre de tu amado Hijo en medio de nosotros, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, porque sabemos, a la luz de las Escrituras, que no caminamos solos. Somos un solo cuerpo en Cristo, llamados a cuidarnos, a exhortarnos, a animarnos y edificarnos mutuamente en amor. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Y cuánto necesitamos esa comunión cristiana y sincera en los días en que vivimos. Queremos animarles a seguir cultivando esta hermosa comunión. Escríbanos con confianza. Sus mensajes, sus inquietudes, sus testimonios e incluso las luchas y cargas que enfrentan son muy valiosos para nosotros. Nos permiten acompañarnos en oración, conocernos mejor y crecer juntos como una verdadera familia en la fe. Si desean comunicarse con nosotros
hacer alguna consulta, compartir una petición de oración o simplemente enviarnos un saludo, pueden hacerlos con toda confianza a través del WhatsApp 311-480-9545. 311-848-4052. Reciban un abrazo fraternal lleno de afecto pastoral, sincera gratitud y amor cristiano en Cristo Jesús. Ahora, sin más, vamos a nuestro estudio de la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parméneas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hemos llegado al interesante pasaje del nombramiento de los primeros diáconos en la Iglesia del Señor. Les quiero recordar antes de seguir adelante que mis enseñanzas están basadas en el comentario ampliado de Matthew Henry, con apoyo de la tradición reformada, y lo que el Señor nos inspire para la guía pastoral de todos ustedes a quienes Dios trae a este programa. Volviendo entonces la atención al pasaje que acabamos de escuchar. Hasta este momento, la iglesia primitiva había experimentado una notable unidad espiritual. Repetidamente, el libro de los Hechos destaca que los creyentes perseveraban unánimes, y esta es una palabra que quiero que guarden en sus mentes y en sus corazones. Es sumamente importante y es muy doloroso que en las iglesias, en las predicaciones, frecuentemente la ignoramos, la minimizamos, no le damos la importancia que tiene. Pero miren cómo en la base misma de la iglesia, por el poder del Espíritu Santo, lo que primero aparece como fruto en la iglesia apostólica es la unanimidad. Y esa palabra tiene un sentido muy profundo: una sola alma. Unánimes. Usted lo encuentra en Hechos 1:14, lo encuentra en Hechos 2:46, lo encuentra en Hechos 4:32. Esta repetición, esta insistencia, esta reiteración de las Sagradas Escrituras sobre el tema de la unanimidad nos debe decir a nosotros algo. ¿Qué muestra esto? Esto está mostrando la poderosa obra del Espíritu Santo en medio de los primeros cristianos. Por ende, debe ser una de las características de una iglesia sana en el día de hoy. Sin embargo, ahora que el número de los discípulos crecía rápidamente en la iglesia apostólica, comenzaron a surgir tensiones y reclamos dentro de la congregación, como es natural, como es lógico, como es de humanos. Esto nos recuerda una realidad importante. Aún las iglesias más sanas y espiritualmente vivas
enfrentan dificultades internas debido a la debilidad humana y a la presencia permanente del pecado en nosotros, los seres humanos. Queridos estudiosos de la Biblia, seguidores de este podcast, si usted está buscando un pastor perfecto, si está buscando diáconos perfectos, si está buscando ancianos perfectos, si está buscando una iglesia perfecta, no la va a encontrar durante su vida terrenal. La iglesia del Señor será sin mancha y sin arruga y perfecta por la obra poderosa, misericordiosa y de gracia de Cristo Jesús, como lo será usted si es creyente. Pero no espere una iglesia perfecta aquí, porque en todas las iglesias hay creyentes y no creyentes. Hay maduros e inmaduros. Hay lentos y hay rápidos. Hay de todo. Entonces, mucho cuidado con esto de juzgar la iglesia y tener ideas preconcebidas muy suyas, muy subjetivas, ignorando que usted mismo está lleno de defectos. La murmuración de los griegos, en el caso que nos ocupa, contra los hebreos, surgió porque las viudas helenistas o las viudas griegas eran desatendidas en la distribución diaria. Probablemente no se trataba de una discriminación deliberada, sino de una deficiencia administrativa causada por el crecimiento acelerado de la iglesia. Y les ruego que muy diligentemente vayan e investiguen históricamente cuál era el problema de las viudas en aquella época. La cultura incubaba una injusticia tremenda con las viudas en la época y con los huérfanos. De manera que hay que tener en cuenta esto para tener un conocimiento más acertado acerca de lo que está pasando en la iglesia primitiva. La Escritura muestra aquí el cuidado especial de Dios por las viudas y los huérfanos y, digamos, en términos generales, de los necesitados. El Señor Jesucristo en una ocasión dijo un poquito escandalosamente para los fariseos de que a los pobres los tendríamos siempre con nosotros. Hoy tenemos pobres, hoy tenemos gente necesitada, hoy tenemos gente en la indigencia y la tendremos. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana es pecaminosa, es injusta, es egoísta, es soberbia, es cruel. No es Dios, es la humanidad. Vamos a estudiar algo en las Escrituras en forma paralela para ver si podemos aclarar nuestras ideas. Deuteronomio capítulo 10, versículo 18. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Si ustedes son estudiosos de la Biblia, usted nota que estas tres características son muy defendidas por las Sagradas Escrituras, es decir, por Dios. Huérfanos, viudas y extranjeros. Era lo más vulnerable de la época. Ser extranjero en cualquier parte era cosa horrible, peor que los problemas migratorios que tenemos hoy en día, aunque esto nos puede hacer entender que el problema migratorio, la injusticia con la migración en el mundo siempre ha existido. Y los cristianos debemos ser muy sensibles a estas cosas también hoy día. Y el Señor está diciendo que Él espera de sus creyentes, de sus seguidores, que hagamos justicia al huérfano y a la viuda, y que amemos al extranjero, dándole pan y vestido, es decir, hospedándolo, siendo hospitalarios. Los peregrinos de la época eran otra cosa, pero hoy también encontramos peregrinos en medio de nosotros. Santiago capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esa: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En el Nuevo Testamento, mis queridos seguidores, estudiosos de la Biblia, Santiago es muy práctico, Santiago es muy puntual. Santiago nos lleva a un punto de vista mediante el cual nosotros vemos con toda claridad la voluntad de Dios para nosotros, nuestro patrón de conducta como cristianos. Aquí no cabe la menor duda de que no entendemos el texto. Santiago, ustedes lo acaban de escuchar. ¿Qué es la religión verdadera? ¿Qué es la religión pura? La religión aceptada delante de Dios. Visitar huérfanos, otra vez huérfanos. Y valdría la pena preguntarnos aquí cómo tratamos a los huérfanos. Nosotros como cristianos, no miremos al Estado. Ya tenemos esa
tendencia malévola de comenzar a pensar que es el Estado el que tiene que solucionar todos los problemas sociales y todos los problemas de la humanidad. Yo creo que hay estamentos mucho más cercanos y mucho más responsables que el Estado, la Iglesia. Estamos hablando de la Iglesia. La religión, una iglesia, lo que predica, la predicación, la práctica religiosa de una iglesia es visitar a los huérfanos, ayudar a los huérfanos, favorecerlos, velar por la niñez. Y las viudas. Miren estas categorías. Aquí faltó el extranjero. Pero guardarse sin mancha del mundo. Es decir, ser impecables en el comportamiento social. Debemos pensar en todas estas cosas. Los apóstoles entendieron claramente que su llamado principal era perseverar en la oración y el ministerio de la palabra, según Hechos capítulo 6, versículo 4. No despreciaban el servicio material, no despreciaban el servicio social. Por el contrario, reconocían su importancia, pero comprendían también que descuidar la predicación y la enseñanza produciría un daño aún mayor para la iglesia. Y esto sería bueno que lo pensáramos muy bien todos los que estamos metidos en el ministerio. Como observaba Juan Calvino, los apóstoles no rechazaron el servicio a las mesas por considerarlo indigno, sino porque Dios no llama a todos al mismo oficio dentro del cuerpo de Cristo. Cada ministerio tiene su lugar y debe ejercerse ordenadamente para la edificación de la iglesia. Por esta razón, los apóstoles pidieron que fueran escogidos 7 hombres con claras evidencias de madurez espiritual. Debían ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. El requisito principal no era la capacidad administrativa solamente, sino el carácter piadoso. Esto coincide con la enseñanza posterior acerca de los diáconos. Escuche usted de la Escritura lo que dice el Señor referente a quienes deben ejercer este alto cargo. Primera carta a Timoteo capítulo 3 versículos 8 al 3. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La Iglesia del Señor nunca debe separar la capacidad práctica de la integridad espiritual. Quiero repetir eso. La Iglesia del Señor nunca debe separar la capacidad práctica en la ayuda social, en el trabajo social, en la promoción humana. Nunca debe separarla de la integridad espiritual. Esas dos cosas no pueden ser divorciadas en ningún momento en la vida de la iglesia. Es notable también que la congregación en el tiempo de los apóstoles participó en la elección de los diáconos, mostrando un hermoso equilibrio entre liderazgo pastoral y participación responsable de la iglesia local. Noten que fueron los ancianos, fueron los apóstoles los que dirigieron el asunto y los que tenían, por decirlo de alguna manera, la responsabilidad del acierto en este proceso. Después de elegir a los diáconos, los presentaron ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Hubo una ordenación oficial, una consagración directa. Este acto simbolizaba reconocimiento público, bendición y consagración para el servicio del Señor. Entre los escogidos aparece Esteban, descrito como varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Lucas lo menciona primero porque pronto se convertirá en una figura central en el avance del Evangelio.
También aparece Felipe, quien posteriormente llevaría el evangelio a Samaria y al etíope en Hechos 8. Esto nos enseña que quienes sirven fielmente en tareas aparentemente sencillas como servir a las mesas, pueden ser grandemente usadas por Dios en otros campos del ministerio. Como solían enfatizar los puritanos, ningún servicio hecho para Cristo es pequeño cuando se realiza para la gloria de Dios. El resultado de esta organización bíblica fue profundamente bendecido. ¿Qué dice la Escritura después de esto? Y crecía la palabra del Señor. La palabra, la prioridad dada a la oración, la predicación fiel y el orden piadoso en la iglesia para el servicio produjo crecimiento espiritual y expansión del evangelio. Qué triste es cuando constatamos en la iglesia una pereza increíble para los servicios humildes, para la preparación de la sala de cultos, para adornar el altar, para limpiar las sillas, para acomodarlas, para barrer, para cosas que aparentemente parecen nada, pero que son mucho y que se pueden transmitir en bendición de crecimiento. Todo es ministerio para el Señor, todo es para el servicio de Dios, todo lo tenemos que hacer como para la gloria del Señor. La Escritura, por eso, aquí en el texto, añade algo que es absolutamente sorprendente. Muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Este no es un detalle menor. Aquellos que parecían menos probables para recibir el Evangelio fueron alcanzados por la gracia soberana de Dios. Así se cumple el principio enseñado por el Señor Jesucristo. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Dónde podemos encontrar esa cita que ya fue estudiada? Zacarías 4:6. Este pasaje nos deja lecciones muy importantes para la iglesia de Dios. El pasaje en Hechos 6. Primero, el crecimiento de la iglesia trae nuevos desafíos que deben enfrentarse con sabiduría bíblica y madurez espiritual. Segundo, la unidad de la iglesia debe protegerse mediante el amor, la justicia y el servicio humilde. Tercero, y acabamos de leer algo muy importante, ese punto segundo, la unidad. Eso es música para mis oídos. La unidad de la iglesia debe protegerse mediante el amor, la justicia y el servicio humilde. Tercero, la predicación de la palabra y la oración jamás deben ser desplazadas del centro de la vida de la iglesia. Cuarto, los oficiales de la iglesia deben caracterizarse principalmente por su integridad espiritual y no solamente por sus capacidades humanas. Quinto, todo ministerio cristiano, aun el más sencillo, debe ejercerse como servicio al Señor y para su gloria. Sexto, la expansión verdadera de la iglesia depende finalmente de la obra soberana de Dios y del poder de su palabra. Como bien señalaba Matthew Henry, la gracia y la palabra de Dios suelen glorificarse de manera especial en personas que el mundo jamás habría considerado importantes o prometedoras. La iglesia crece sanamente cuando Cristo gobierna por medio de su palabra, cuando cada creyente sirve humildemente en su llamado y cuando el Espíritu Santo dirige todas las cosas para la gloria de Dios. Aplique esto a usted como individuo, a usted como esposo o esposa, a usted como padre o madre, a usted como hijo, a usted como miembro de la iglesia. Hechos capítulo 6, versículos 8 al 15. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen
que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Aquí está el relato cuando Esteban fue acusado falsamente de blasfemia. Y queridos seguidores, queridos hermanos míos, no hay cosa que haga peor daño en la iglesia que la lengua. Y la lengua mentirosa, pues ni se diga, es destructiva absolutamente. Después del nombramiento de los 7 diáconos para servir y atender las necesidades prácticas de la iglesia, el relato bíblico centra ahora su atención especialmente en la persona del diácono Esteban. Aunque había sido escogido para servir a las mesas, el Espíritu Santo nos muestra que también era un hombre profundamente usado por Dios en la proclamación del Evangelio. Lucas lo describe como lleno de gracia y de poder, haciendo grandes prodigios y señales entre el pueblo. Miren el versículo 8 del capítulo 6 de los Hechos. Esto nos recuerda que la iglesia del Señor no existe con verdaderas separaciones entre la espiritualidad, el servicio y el testimonio fiel. Yo creo que esto forma una integralidad perfecta. No podemos separar la predicación, el servicio, la oración, la espiritualidad del servicio a los demás y de un testimonio fiel ante los demás. Escuche bien lo que le voy a decir. Quien sirve humildemente también puede ser poderosamente usado por Dios en la defensa y proclamación de la verdad. No son los letrados. Mucho cuidado con eso. No estoy menospreciando a los que están muy bien académicamente preparados. No, pero tengamos cuidado porque quien sirve humildemente también puede ser poderosamente usado por Dios en la defensa y proclamación de la verdad. Como bien observaba Matthew Henry, Esteban no solamente poseía dones visibles, sino una vida marcada por la gracia de Dios. Su sabiduría, valentía y serenidad no provenían de capacidades meramente humanas, sino de la obra del Espíritu Santo en él. Aquí se cumple la promesa de nuestro Señor Jesucristo cuando dice: Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 15. Yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. La oposición contra Esteban surgió principalmente de ciertos grupos pertenecientes a diversas sinagogas judías, entre ellas la de los libertos. Y hay que aprender qué era un liberto. Un liberto era alguien que era esclavo y fue declarado libre por su jefe por alguna razón. Ellos eran los que se horadaban el oído, la oreja, el lóbulo, y se ponían ahí una argolla para distinguirse como esclavo liberto, como libre. Entonces, estos libertos, como también los judíos provenientes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, muchos de ellos eran judíos helenistas familiarizados con la cultura griega, pero profundamente hostiles al mensaje de Cristo. Disputaban con Esteban intentando desacreditarlo públicamente. Sin embargo, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Véanlo en el versículo 6 del capítulo 6 de los Hechos. Aquí vemos un principio que atraviesa toda la historia bíblica y de la iglesia. Cuando los enemigos del Evangelio no pueden destruir la verdad mediante argumentos, frecuentemente recurren a la mentira, la manipulación y la violencia. Así ocurrió con los profetas del Antiguo Testamento. Así ocurrió con el Señor Jesucristo mismo y ahora con Esteban. Como señaló Agustín de Hipona,
La verdad puede ser atacada, pero jamás vencida. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia y su verdad. Los hombres pueden perseguir a los siervos de Dios, pero no pueden destruir la verdad eterna de Dios. Al no poder responder bíblicamente a Esteban, sus opositores recurrieron al soborno y levantaron falsos testigos contra él, como lo hicieron con el Señor Jesucristo. Parece que esa era una práctica muy común entre los religiosos de la época. Lo acusaron de blasfemar contra Moisés, contra la ley y contra el templo. El paralelo con el juicio injusto contra Cristo es asombrosamente evidente. Evangelio de San Mateo capítulo 26, versículos 59 al 61. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. El corazón humano caído sigue manifestando la misma enemistad contra la verdad divina, como enseña Jeremías 17:9, que tanto hemos aquí mencionado. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Por eso, mi querido estudioso, mi querida estudiosa, nunca le haga caso a su corazón. El problema fundamental del hombre no es meramente intelectual, sino profundamente moral y espiritual. Tenga en cuenta eso. Téngalo claro, el problema fundamental del hombre no es meramente intelectual o académico, sino profundamente moral y espiritual. Juan Calvino observaba que los enemigos de Esteban no actuaban por ignorancia inocente, sino por una obstinación pecaminosa nacida de un corazón endurecido. Esto mismo ha ocurrido a lo largo de la historia de la Iglesia. Muchos creyentes fieles han sido acusados injustamente, perseguidos o condenados bajo apariencias de legalidad religiosa. Los reformadores puritanos y mártires cristianos conocieron bien esta realidad. Sin embargo, Dios sigue sosteniendo a sus siervos aún en medio de la oposición más feroz. Es profundamente solemne considerar que hombres religiosos puedan llegar a defender sus tradiciones mediante mentiras, perjurios e incluso violencia. Desprecio. Hay gente que desprecia a los cristianos evangélicos. El celo religioso sin verdad ni regeneración puede convertirse en un instrumento terrible de injusticia. No olvide esto. El celo religioso. ¿Por qué no crees? ¿Por qué no cambias tu manera de pensar? ¿Por qué no vas a las Escrituras? ¿Por qué no miras a Cristo? ¿Por qué no asumes la verdad bíblica? Porque mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mi tío, mi tía, mi mamá, mi papá, voy a morir budista o lo que sea. El celo religioso, sin verdad ni regeneración, puede convertirse en un instrumento terrible de injusticia. Nuestro Señor ya había advertido. Evangelio de San Juan capítulo 16 versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Sin embargo, mientras sus acusadores, en el caso de Esteban, estaban dominados por odio y furia, el diácono mártir permanecía lleno de paz celestial. El versículo 15 del capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles dice que todos los que estaban en el concilio, óigame bien, todos los que estaban en el concilio, en el juzgado, vieron su rostro como el rostro de un ángel. No significa que Esteban hubiese dejado de ser humano en ese momento. No le vamos a mezclar superstición ni hechicería a este asunto, sino que
reflejaba una serenidad, pureza y gloria espiritual extraordinarias. Una seguridad y una confianza que aterró a los demás. La presencia de Dios reposaba sobre Esteban de manera evidente y clara. Algo semejante ocurrió con Moisés cuando descendió del monte después de estar en la presencia del Señor. Éxodo capítulo 34 versículos 29 y 30. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los judíos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Los padres de la Iglesia vieron en este detalle una manifestación visible de la paz que Dios concede a quienes descansan en Él. Y los puritanos solían insistir en que una conciencia limpia delante de Dios produce una firmeza que el mundo no puede comprender. El creyente verdaderamente sostenido por la gracia puede enfrentar aún la oposición, el sufrimiento y la muerte con esperanza y serenidad espiritual. Aquí encontramos también una lección profundamente pastoral para la iglesia de hoy. La fidelidad al Evangelio no garantiza aceptación por parte del mundo. Es muy probable que ocurrirá lo contrario. De hecho, cuanto más claramente resplandece la verdad de Cristo, más evidente suele hacerse la oposición de las tinieblas. Pero el creyente no debe responder con temor ni amargura, sino con firmeza, humildad y confianza en la soberanía de Dios. Como enseñaba Carlos Spurgeon, las estrellas brillan más claramente en la noche cuando es más oscura. Las estrellas brillan más clara en la noche cuando esa noche es más oscura. Dios suele glorificar a sus siervos precisamente en medio de la prueba y la oposición. Este pasaje nos deja enseñanzas muy importantes. Antes de irnos, repasémoslas, miremoslas y estudiémoslas detenidamente. Yo les exhorto a que vuelvan a escuchar el estudio, a que lo sigan haciendo, a que tomen notas, a que realmente le saquen provecho y bendición a este esfuerzo ministerial particularmente, muy especialmente para los miembros y asistentes de la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios de Villavicencio. ¿Qué son las enseñanzas importantes? La primera, la verdadera sabiduría espiritual proviene del Espíritu Santo y no solamente de la capacidad intelectual humana. Segundo, la oposición al Evangelio frecuentemente nace de corazones endurecidos más que de argumentos legítimos. Tercero, los siervos fieles de Cristo pueden ser injustamente acusados, pero Dios jamás abandona a quienes le pertenecen. Cuarto, la religión sin regeneración puede convertirse en instrumento de injusticia y violencia. Quinto, una conciencia limpia delante de Dios produce paz aún en medio de la persecución. Sexto, Cristo sostiene a su iglesia y glorifica su verdad incluso cuando el mundo intenta silenciarla. Me encantaría, me llenaría de gozo saber que ustedes fijan en sus mentes y en sus corazones estos 6 puntos que nos da el estudio de la palabra de Dios hoy día. Como bien enfatizaba Matthew Henry, la sabiduría y la santidad hacen resplandecer el rostro de un hombre, aunque no le libren necesariamente del sufrimiento. Pero el siervo de Dios, sostenido por una conciencia limpia,
una esperanza viva y los consuelos del Espíritu Santo pueden permanecer firme aún en medio del peligro y de la muerte, porque sabe que pertenece a Cristo y que nada podrá separarle del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los dejo con este precioso versículo. Los amo con todo mi corazón y espero que hayan aprendido mucho de lo que la palabra de Dios hoy nos enseñó. El Señor es bendito, el Señor es bueno, el Señor es misericordioso, el Señor no nos quiere dejar solos, el Señor quiere habitar entre nosotros. Queremos soluciones definitivas para nuestra vida, para nuestro tránsito por este valle de lágrimas. Pongamos los ojos de la fe en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, en el que realmente gobierna, en el que es soberano, en el que tiene el poder para poner orden en todo y ser nuestro consuelo, nuestra paz y nuestro gozo. Amén. Romanos capítulo 8 versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estudiemos la Biblia con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.